Gracias a Dios por darnos este día. Ahí vamos otra vez, moviéndonos poco a poco para arriba, ¿no? Tomamos un buen golpe, un ataque del maligno, pero aquí vamos. Ustedes esta mañana, pues, me dieron un remedio, una medicina. Estos días he traído un poco de dolor, un poco de aflicción. Mi esposa está un poco enferma y gracias por sus oraciones. Algunos la ven y me dicen, no queremos darle falsa esperanza, hermano, pero creen que el hermano no se levanta. La familia, así de algunos me han dicho, y a veces sí la veo yo. Ratos parece que se mejora, ratos parece que se cae mucho. Pero eran dos mis cargas que yo traía. El miércoles es culto de los departamentos. Veo 10 varones, 15 hermanas en su propio culto. Y para mí, que también es un dolor muy fuerte. Es un dolor grande. La obra de Dios es algo muy fuerte en mi corazón. Y cuando la miro muy apagadita, muy caidita, duele mucho. Duele mucho. Gracias porque veo un buen grupito esta mañana y damos la gloria a Dios y me han hecho sentir un poco mejor. Yo no tengo la culpa, Dios me ha puesto esa carga en el corazón y me duele ver un día de culto, la iglesia, la luz un poquito apagada, un poquito muerta. Yo sé que pueden ver los cultos que se graban en los métodos de comunicación, Facebook y YouTube, pero no llenan el propósito de que Dios tiene y que tenemos nosotros aquí. Cantamos, estamos parados en Tierra Santa. Y si viene a la Tierra Santa y hay ángeles alrededor, usted no tiene por qué no tener temor y no venir a la casa de Dios. Dios está aquí, fue otro de los cantos que cantamos. Si Dios está aquí, aleluya, yo creo que tenemos que confiar en Él y agarrarnos de la mano de Dios. Nos sentimos hundiendo como Pedro cuando se bajó de la barquilla y quería ir a donde estaba Jesús. Pero sintió que se hundía porque su fe no estaba fuerte. Pero ahí estaba el Señor. Y cuando clamó, Señor le dijo, esto es todo lo que tenemos que hacer. Clamar a nuestro Dios. Esta mañana pensé, deliberé bastante en dos pensamientos. Si estar aquí o estar con mi esposa, el problema es que no puedo un rato venir y si salgo ya no puedo regresar. Nadie más puede tampoco entrar. Esa es la condición y las reglas ahorita y se pone muy difícil. Pero había un mensaje que quiero compartir con ustedes y está quemando en mi corazón. Y decidí venir por compartir con ustedes esa palabra. Ese mensaje que Dios me dio hace algunos cuantos días para atrás y han dado conmigo en mi corazón todavía. Y que lo llevo, alguien está con mi esposa este día, y pues yo aguanto hasta mañana para verla, pero vamos a la palabra de Dios, hermano, y al mensaje que Dios ha dado para esta hora. Aleluya. No se les olvide, hermanos, entre más crítica está la cosa en este mundo, yo y usted no nos necesitamos ser llevados por el desánimo y el temor y la confusión de la gente. Usted y yo tenemos que estar más cerca de Dios. Porque usted y yo somos la esperanza, la vida y la salvación de un mundo de tinieblas.
Jesús lo hizo claro y lo repartió en dos formas, diciéndole a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y luego les dijo también: vosotros sois la sal de la tierra. Ese es nuestro lugar como iglesia del Señor. Ahorita que se ha perdido la razón, el sabor para vivir, para la esperanza de todo el mundo, yo y usted tenemos que estar dando sabor a esta tierra, a esa gente que no conoce y cree. Hermano, usted y yo somos diferentes, conocemos a Dios. Diga conmigo: yo conozco a Dios y yo soy una persona de victoria. Amén. Aleluya, dele la honra y dele la gloria, porque aún, hermano, aún si por alguna razón ese problema viene a usted, tiene un Cristo que sana, tiene un Cristo de victoria, tiene un Cristo de poder. Que no se apague la luz que el mundo necesita. ¿Cuál es la luz, hermanos? La palabra. ¿Cuál es la luz? La iglesia. La iglesia es la luz, que no se apague. Yo confío que muy pronto tenemos la casa llena otra vez, adorando y alabando a nuestro Dios. Porque sí tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que darle al diablo en la cabeza y decirle: tú no puedes con nosotros. Aleluya, porque somos el pueblo de Dios. Y venimos a este lugar, no para matar tiempo, no para entretenernos nosotros con una y otra cosa, sino para adorar, para alabar, y para que nuestra luz, nuestra energía se fortalezca y nuestra luz brille más fuerte para aquellos que no conocen la luz, para aquellos que están en tinieblas. No voy a hablar sobre la luz, pero algo quizás entre por allí. Lo invito a que abra su Biblia, el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Y he titulado esta plática, aleluya, pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. ¿Puedes decirlo conmigo? Pero llegó Jesús. En la Biblia encontramos, hermanos, muchos ejemplos de cómo Jesús obró milagros, sanidades, liberó personas oprimidas por demonios, cautivas del demonio. Hizo cantidades de milagros, unos de una manera, otros de otra manera. Pero no importaba el dolor, la aflicción. Un hombre estaba sentado esperando que el agua fuera removida, el estanque en Bethesda fuera removida, para entrar, porque el que entraba era sano. Le estaba siendo imposible, porque cuando él quería entrar, como estaba paralítico, semiparalítico, otro le ganaba. Y solamente quedaba sano el que estaba primero. Y él ahí estaba con una esperanza, pero ya cuando parecía imposible, llegó Jesús. Bendito su nombre. Ya cuando parecía que no había esperanza para él, llegó Jesús. Y las cosas cambiaron. Y las cosas cambiaron. Por eso quiero hablar en esta mañana, pero llegó Jesús. La palabra pero es una palabra que pone un sentido de esperanza. Le dice usted a alguien, a usted, cuando usted le pide algo, usted necesita algo, dice: no puedo, pero, y cuando le dice pero, salta su corazón. Hay una esperanza. A ver qué va a decir. Pero, ese pero hace un alto
y nos pone en expectativa de algo o de aquello, de alguna otra manera. Quizás no en la forma nuestra, no en la manera como nosotros lo esperábamos, pero el pero siempre brinda una esperanza, una ola de motivación. Va por allí y le está buscando y todo. Y no puedo, no es posible, no se puede. Y usted está todo afligido por ello. Pero cuando usted oye la palabra, pero, inmediatamente le capta la atención. Algo hay en ese pero. Algo hay en ese pero. Vamos a leer esta escritura que tenemos. He mencionado la de aquel hombre que estaba junto al estanque de Bethesda, pero no es esa la escritura que traigo. Vino a mi mente y quise con eso ilustrar. Aleluya. Mateo capítulo 9, versículo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 19 al 22. Déjenme ver. Aquí está. ¿Lo tienen? Aleluya. Muy bien. Y se levantó Jesús y le siguió. Lo siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Padre, te alabo, te glorifico, te doy toda la honra y te doy toda la gloria, Señor. Padre divino, has puesto en mi corazón esta palabra y la quiero compartir con la unción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú hablas. Tú glorifícate, Señor, da la honra y la gloria al Padre, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a recibir lo que tienes en esta hora. Prepara cada corazón y dame la palabra, sea tu Espíritu Santo quien da la palabra. Tú dijiste: no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo en aquella hora dará la palabra que tienes que hablar. Y en esta mañana, Señor, el Espíritu Santo nos da la palabra que tú has inspirado, Señor, para que fuera solamente la portavoz, Señor, tuya, y traiga esta palabra a tu pueblo. Glorifícate y recibe honra y gloria. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen su lugar, hermano. Déjenme agarrarme unos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esta vez, como muchas otras, vemos uno de los maravillosos milagros operados por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La historia nos revela, nos enseña a una mujer que había llegado al fin, a lo último, y no le sería posible, según las circunstancias, según la ciencia médica, según sus recursos, no había esperanza ya para ella. Esta mujer 12 años había sufrido con un flujo de sangre. Había acudido a los médicos hasta llegar al punto donde los médicos le habían dicho: no hay remedio, no se puede. Dice: no la habían podido sanar. Nada había ocurrido. Y luego agrega otro segundo problema imposible para esta mujer. Y había gastado ya todo lo que tenía. En ninguna manera se miraba ya un futuro, una esperanza. Podemos decir, como dice mucha gente, ya no hay más otra puerta, ya se me cerró todo, ya se acabó todo y hasta aquí llegué.
No hay más. Y esta era la condición cuando, en la que ella se encontraba, cuando pronto se da cuenta que Jesús está pasando por ahí. El pueblo donde nosotros vivimos, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, necesita saber que Jesús está presente y que Él está allí cuando nosotros lo necesitamos, que Él está pasando y que no nos ha abandonado. Y aunque hay pecado y hay maldad y hay cuantas cosas en este mundo, Dios sigue amando a este mundo. Y Jesús dijo: me voy, pero vendré a vosotros y estaré otra vez con vosotros. Y esta promesa se cumple. Como digo, todo había terminado ya para esta mujer. Ya los médicos le habían dicho: ¿para qué gastas tu tiempo? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vuelves? ¿Para qué andas gastando tu poquita energía que te queda ya? Olvídate. No han podido hacer nada ya por ella. Además, no tienes dinero. Ya no puedes. Todo esto, otra vez repito la frase, pero llegó Jesús. Estaba pasando por allí. Hermanos, no importa lo que venga. No importan las amenazas, no importa. Jesús pasa por aquí. Jesús pasa por allí donde hay necesidad y hay clamor. Jesús pasa por allí. Note algunos puntos importantes de esta escritura. Dios opera a través de la fe del hombre. Dios opera y responde primero por la necesidad y segundo cuando hay fe y confianza en Él. Veamos los pasos de esta mujer en este caso. Jesús ahí estaba. Jesús está pasando por allí. Jesús llegó a tiempo, no era. Y alguien dice: yo no sé por qué Dios. No es Dios, somos nosotros. No es Dios el obstáculo, no es Dios la razón del no se puede o no se quiere. Bueno, aunque tenemos que entender, yo he tenido que llegar a la conclusión que quizás mi esposa no se levanta de esto. No es el mejor pensamiento ni el mejor sentir, pero uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces Dios tiene otros planes que nosotros no conocemos. Porque también quiero hacer una aclaración aquí. Usted nunca cree que la muerte es un fracaso y que la muerte es una falta de Dios. No, no. La muerte es una victoria para el cristiano. La muerte es una ganancia. Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás usted o a mí un día el Señor, por librarnos de algún ataque más fuerte del enemigo, de alguna situación o de algo, diga el Señor: te voy a llevar, hijo mío, te voy a quitar ya de allí, te voy a recoger. Porque Él siempre tiene el cuidado. Aleluya. Y yo creo que un tanto el Señor está listo para llevarnos a su presencia, para estar con nosotros y nosotros, para que ya no suframos, estemos con Él. Pero en todo caso, cuando Dios todavía no ha llegado su tiempo de eso, Dios hace el milagro. Las circunstancias no le impiden a Dios, los imposibles no le impiden a Dios. Pero menciono otra vez, vea la decisión de esta mujer. Cuando ella oyó que Jesús estaba pasando por allí, la primera cosa que ella pensó era que si solamente podía tocar el borde del vestido de Jesús, ella tendría la victoria. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de todo esto, aprende esa lección. Si solamente tocare a Jesús, estoy en victoria. Si solamente le toco, se acabó el dolor, se acabó la aflicción, se acabó todo.
cuando yo toque a Jesús. El enemigo te dice, ya perdiste, ya esto ya no te olvídate. La debilidad humana, a veces nuestra mente se desvía por algunos otros rumbos y se olvida de la grandeza de nuestro Dios. Ella se olvidó de su problema, se olvidó de lo que le dijeron los médicos, se olvidó de la decisión que ya no tenía dinero. Eso no contó nada para ello. Una cosa tenía prioridad, una cosa era lo importante, una cosa era lo esencial y lo grande aquí, y era que Jesús estaba pasando por allí. Eso era todo lo que valía para ella. Allí está pasando Jesús y yo me voy a esforzar en su nombre. Yo venzo los obstáculos y yo toco el borde de su vestido y yo tengo de parte de Él, oh gloria a su nombre, lo que yo necesito. Jesús está pasando por allí. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Ahí está tu victoria, hermano. Ahí está tu victoria, hermano. Estás pasando por alguna situación difícil, los recursos. Las cosas de este mundo no te pueden dar la solución como esta mujer. Ni el dinero. Mucha gente todavía tiene toda su fe puesta en el dinero, pero el dinero falla, como le estaba fallando a esta mujer. No, que el doctor me dijo también, pero usted diga lo que vale es lo que Dios dice, lo que Dios me está diciendo a mí. Los recursos del hombre no son la respuesta ni la final victoria. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Vuelvo a repetir esa palabra. La mujer decía, no tengo dinero, los médicos ya no van a hacer nada, pero, y ese pero tremendo, qué bonito, pero aquí está pasando Jesús. Pero aquí va pasando Jesús. Emanuel, aquí está Jesús, dale la gloria. Tienes problema, levanta tu mano y tócalo como Pedro. Dale la gloria. Te toco, Jesús, y me levanto en victoria, porque tú eres, aleluya, el enviado de Dios, y tú eres Dios para darnos la respuesta y la salvación que necesitamos. Si solamente tocare, había impedimentos, había obstáculos, había dificultades. Y la más grande era, como con nosotros, esa cosa que le llamamos duda, temor, pensamientos que nos desvían o nos llevan al terreno del temor y de la duda. La mente humana. La mente humana. Cuando Jesús está llamando a Moisés, Moisés tenía convicciones y sentimientos y amor por la nación de Israel cautiva en Egipto. Pero cuando Dios lo llama, Señor, yo no puedo. Señor, ¿quién soy yo? Señor, yo no hablo ni bien, estoy tartamudo. Señor, yo tuve que correr porque ya Faraón me andaba tratando de vengarse conmigo porque le quité la vida a un egipcio. Y cuántas cosas la mente. Pero el Señor le enseñó que Él iba a estar con él. Que no había cosa que no pudiera hacer porque Dios iba a estar con él. ¿Me está entendiendo por dónde vamos? Ahí está la mujer, pero llegó Jesús. Y esto lo cambia todo, hermano. Esto lo cambia todo cuando Jesús llega. Oh, bendito su nombre para siempre. Los obstáculos de la mujer me hacen pensar a mí en los obstáculos que nosotros confrontamos cada día. Pero tenemos que no solamente ver los obstáculos, tenemos que ver la fe y la determinación
Dios está allí, pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe y nosotros tenemos que levantarnos. Fíjese que Dios le dio muchas victorias a Israel, pero Israel nunca estuvo metido nada más en su pueblo, en su lugar, en las cuevas, y Dios dándole victoria. Ellos tuvieron que confrontar al enemigo. Dios les enseñaba que Él estaba con ellos. Llegaron a Jericó, los muros de Jericó estaban grandísimos, enormes. No tenían el equipo para hacerlo, pero estaban obedeciendo a Dios, y Dios dijo: levántense. Y aunque a veces no hay sentido en lo que está pasando, como en este caso, rodeen la ciudad y toquen en los instrumentos y canten y alaben a Dios y den un grito. Y la mente del hombre dice: pero eso no lo va a lograr. ¿Pero qué va a alcanzar eso? ¿Qué va a pasar eso? Pero note puntos importantes para nuestra victoria, hermano. Primeramente, la obediencia a Dios, la fe en nuestro Dios, caminar de acuerdo a lo que Dios está ordenando que se haga. Y cuando tú caminas de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la ordenanza, de acuerdo al plan que Dios tiene, tú vas a tener la victoria, no importa qué tan grande sea tu problema. Amén, aleluya. Si solamente tocare. Y había obstáculos, sí. Como digo, el primero eran sus pensamientos, pero ella no luchó con eso mucho. Porque ella no puso su atención, óigame muy bien en esto, ella no puso su atención en el problema, ella no puso su atención en su enfermedad, ella no puso su atención en lo que los médicos le dijeron, ella no puso su atención en su dinero, ella no puso su atención en nada de este mundo. Vio el problema, pero vio a Jesucristo y vio el poder de Dios y descubrió que el poder de Dios era más grande que cualquier problema, que su enfermedad, que su situación, que cualquier otra cosa, que el poder de Dios es más grande que cualquier otra oposición. Él le dio la gloria por eso, ¿no? Aunque tu problema sea caragosa, la batalla. Aunque tu problema sea y parezca lo imposible, Dios es más grande que ella. Y ella no vio estas cosas. Todo lo que vio fue a Dios, aleluya, en Jesucristo. Fue el poder que hay en Dios. Como dijo Jesús a Marta y a María, vio la gloria de Dios. Y esto le bastó aún para recuperar su fuerza y tener fuerza para vencer todos los obstáculos y poder llegar a donde estaba Jesús. ¿Y qué ocurre? El momento que ella toca el borde de su vestido, no fue el borde del vestido, no fue el vestido, porque el vestido no tenía poder. Fue la actitud de fe en Dios, en Jesús, en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, que le dio su victoria, que le dio la sanidad. Siempre lleva en memoria esto, hermano, el ejemplo de esta mujer. No mires el problema, no mires lo imposible, ni te bases en lo que el hombre te dice, como les decían a esta mujer, ya no vas a poder sanar. Forget it. No. You can't forget it. No te lo puedes olvidar. No. You can't quit. No puedes darte por vencido. No. Porque tú y yo tenemos a un Dios de maravillas, de milagros, de prodigios, que su poder no tiene límites para hacer todas las cosas que se tienen que hacer. Que el problema para ti será grande, para mí será imposible, para Dios es nada. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, también te dice a ti cuando te callas en tinieblas, que brille mi luz y la luz de Dios brillará en ti. Dale la gloria a Dios, dale la gloria.
Aleluya. ¿Cuántas cosas durante el ministerio de Jesús no sucedieron? Inicié con el hombre que estaba ahí en el estanque de Bethesda, pero vienen a mi mente muchos otros casos. La vida de Naín caminaba acompañada por mucha gente, todos afligidos, oiga bien, todos heridos, todos lastimados, todos con dolor, porque el único hijo que esta viuda tenía había muerto y lo llevaban para sepultarlo. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Qué tremendo. Llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó, tocó el féretro, Señor. Detuvieron los que lo llevaron. Quizás al principio, qué atrevimiento de hombre. Pues Dios sobrepasa todas las reglas y limitaciones a lo que el hombre pone. Dios la sobrepasa. Y se paró el féretro y se paró aquel acompañamiento. Y enseguida dirige a su joven y le dice: levántate. Y el joven abre sus ojos, comienza a respirar, se sienta en el féretro, lo toma y se lo da a su madre. Ese es el Cristo que tenemos que conocer. Algunos conocemos a un Cristo que en algunas cosas decimos puede y otras. Y la mente hasta nos dice, no, pero esto Dios no lo va a hacer. Esto Dios no puede. Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nunca dejes que te lleve y que te gane el enemigo. Amén. Sí. Señor, ayúdanos. Sí, a veces podemos humanamente claudicar un poquito entre los dos pensamientos. Amén. Pero fortalécete y acuérdate. Aleluya, gloria a Dios. Que el Dios a quien tú y yo conocemos es más grande que cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier oposición que venga contra ti y contra mí. Levanta al joven y se lo da a su madre. El caso de Marta y María con la muerte de Lázaro, muy conocido. Y aunque Marta y María eran muy cerca a Jesús, lo hospedaban y era un lugar que Jesús visitaba juntamente con Lázaro. Cuando él murió, llegó a ellas ese sentido de temor y de duda que a veces nos llega a nosotros. Y cuando Jesús les dice quitar la piedra, ellas le dicen, Señor, ya hiede. Ahora sí. Tú podrías haber hecho muchas cosas, pero ahora sí ya se está deshaciendo. Ya hiede, ya es imposible. Pero Dios, Señor, insistió, quita la piedra. Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro, con su sudario y sus manos y pies atados. Dijo, desatadle y dejadle ir. No te he dicho que si creeres, les dijo, verás, oh gloria a Dios, verás la gloria de Dios. Allí está Bartimeo, sentado junto al camino. Para Bartimeo era otro día como todos. Ya estaba acostumbrado, todos los días alguien lo acompañaba, lo llevaba y le sentaban ahí en el camino Jericó a Jerusalén, por ahí lo sentaban en algún lugarcito para pedir limosnas. Y allí está el cieguito juntamente con los otros. Pero llegó Jesús. Y cuando Bartimeo se daba cuenta que Jesús había llegado y estaba pasando por allí, su fe se encendió,
su corazón se llenó de esperanza, de convicción buena, y comenzó a clamar a aquel que todo lo puede. Comenzó a clamar a aquel que todo lo sabe. Comenzó a clamar a aquel que ninguna cosa le es imposible. Cuando Jesús le llama, entonces sí, los mismos críticos, los hombres cerrados de mente, llena de dudas, por fin oyeron que Jesús le llamaba y le animan. Ve, te está llamando. Dice la Escritura, desde ese momento, Bartimeo sabía que todo estaba cambiando para él. Aquella capa que le había servido de donde recogía quizás las limonas, aquella capa que le había protegido y le había sido la esperanza que tenía para su sustento, es arrojada, es echada a un lado, es abandonada, porque dentro de Bartimeo había algo que le decía: ya no lo vas a necesitar, vas a tener un encuentro con el Hijo de Dios, vas a tener un encuentro con Dios mismo, vas a tener ese encuentro, y esto de aquí ya no lo necesitas. Qué maravilloso es cuando Jesús llega. Llegó Jesús, y Bartimeo recibió su vista. Y así podríamos continuar. ¿Para cuántas ocasiones? Cruza el lago, llega al otro lado y está una persona con cantidades y cantidades de demonios en su vida, pero llega Jesús. Y los demonios tienen que huir, se van a los cerdos, porque Dios declara a este hombre libre. ¿Oyó lo que dijimos? Porque Dios lo declara libre. Puede decir usted con su problema: Dios me declara libre, Dios me declara libre, Dios me declara victorioso, Dios me declara en victoria. Dios lo declaró sano, libre, y fue libertado. Y así como ese hombre, quizás hay cantidades de demonios que se levantan. No nos aman, pero yo me las cobro, ¿no? Tampoco yo amo a Satanás. No me quiere, no me importa. Está muy feo y horrible como quiera. ¿Quién lo quiere? Para mí está hediondo, hiede, bola de mentiras, maldades, perverso, criminal. Tampoco lo queremos. No nos preocupa, pero sí es nuestro enemigo, porque somos hijos de Dios y porque alabamos a Dios. Pues que se enoje más, pero seguimos alabando, exaltando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Le seguimos dando la honra y la gloria y el honor. Aleluya, porque es digno, aleluya, de la gloria y de la honra. Y Él es nuestro Dios. Es nuestro hoy y nuestro mañana. Gloria a Dios. Pero llegó Jesús. Cuando viene el problema y todo, acuérdate que Jesús lo oye. No está lejos. Por ahí está. Clame a Él, Él va a llegar y usted tiene victoria. Pero créalo, porque ese clamor, esa oración, ese ruego, tiene que estar lleno de fe y confianza en nuestro Dios. Y la mujer dijo: si tocares solamente. Lo primero que se encontró fue la oposición de la fuerza humana. Dice la Escritura, Jesús estaba rodeado de gente, le seguía mucha gente y tuvo que vencer la fuerza humana. Usted sabe que la fuerza humana a veces nos es enemigo para servir y adorar a Dios. Le platica a su vecino, a su amigo, a alguien conocido y a veces a un pariente
y le quieren impedir llegar a donde está Dios. Le estorban a veces para llegar a donde está Dios. Aleluya. Pero ella venció la fuerza humana. La segunda cosa que venció fue la ley, que tenían muy arraigada y muy dentro de sí los fariseos. Y hace lo que muchos de nosotros, no era tan solamente ley, era un legalismo. Y muchos de nosotros a veces nos olvida el amor, la compasión, la misericordia, la paz. Y nos metemos a un terreno de legalismo. Y somos bien legalistas. Acuérdense que primero, arriba del legalismo y todo eso, está la misericordia y el amor de Dios. Y ella no debía estar allí porque era en contra de la ley que una persona con un problema así como el que ella tenía que estar separada y no podía estar porque era una contaminación. Así como el virus que nos amenaza a nosotros, que es una contaminación, ¿no? Pero a ella no le importó la ley. Ella no le importó las reglas. Ella le importó una necesidad espiritual y física que ella tenía. ¿Me oyó lo que le estoy diciendo con esto? La prioridad era su necesidad física y espiritual. Y sobrepasó la ley para poder tocar a Jesús. Otra mujer fue encontrada en adulterio. Y los legalistas la trajeron y se la aventaron a Jesús y ya traían las piedras en su mano. Me imagino que algunos hasta costaleta, hasta algún delantal o algo traía para echar piedritas listo para cuando alguien se salía del orden, ¿no? Porque así somos muchos a veces. Traemos nuestro delantal, nuestras bolsas llenas de piedritas para dejarle caer a otro cuando nos damos cuenta que no está bien. Ay, esto no sonó muy bonito, ¿no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracias a Dios, Dios me dio la victoria y Dios me protegió. Pero me llevan frente a los jefes porque estoy tratando de defender a un hermano que no podían hallarlo culpable de lo que lo estaban acusando. A una iglesia que no tenía ningún derecho para cerrarle la puerta y tomar control de esa iglesia cuando era una iglesia con más de 100 miembros. Afiliada con el Concilio General, una iglesia soberana con todos sus derechos. Pero se los violan, se los roban, se los quitan. Y porque traen un libro que se llama Constitución y Reglamentos, y porque son quienes están al frente, están haciendo realmente como les da la gana. Y me confrontan, pero Dios me había preparado. Y me llevé esa Constitución, pero me llevé la vida, la palabra de Dios. Y cuando comienzan a actuar, extiendo las dos manos y les digo, ustedes están aquí ejerciendo porque se les ha autorizado y están funcionando aquí. Pero no se les olvide que son ministros del Evangelio, que son hijos de Dios, y se les está olvidando lo que dice acá en esta otra Constitución y reglamentos de Dios, no los de ustedes, los reglamentos sagrados, que dice y nos habla del amor, de la misericordia. Y comencé a hablar. Vi en los ojos de algunos como querían darme algunos cuantos, hasta así, porque les dolió. Pero Dios me había inspirado que lo hiciera. Amén. Y lo hice. Porque a veces olvidamos que arriba de todas las cosas, ninguno éramos dignos. Óigame, ninguno éramos dignos, que tenemos que cuidar nuestra vida así.
Pero mucho cuidado, porque yo nos digo también, no miren la paja que está en el ojo de tu prójimo, sin mirar la viga que está en el tuyo. Tenemos que recordar que tenemos que vivir y amar y perdonar. Y fue algo maravilloso, pero me imagino que antes de la sanidad de esta mujer, Dios tocó el corazón de aquellos que estaban allí, que decían, no puede estar entre nosotros, y no les permitió hablar. La mujer pasa entre ellos y se acerca. Y todo lo que tuvo que hacer fue ejercer su fe. Toca el borde del manto de Jesús. ¿Para qué le digo lo demás? Ya sabe lo que pasó, ¿no? Cuando tocó el borde de su vestido. El Señor sintió que algo... ¿Quién me ha tocado? Ay, Señor, la gente te oprima. No. Alguien me ha tocado de otra manera diferente. Alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado con propósito. Yo he sentido que ha salido poder de mí. Y viendo a la mujer, le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Y la mujer qué? Fue sana. Desde aquella hora. Desde aquella hora. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si solamente, y Dios nos ayude, no se pierda de un culto aquí, no se pierda de un culto. Estoy pensando, hermanos, ya muy pronto, si no este martes, por lo menos para el otro, para anunciarlo, comenzar a tener nuestros cultos de oración ya, porque ya los necesitamos. Necesitamos más de Dios. Yo estoy viendo una grande necesidad espiritual entre el pueblo de Dios, y estamos necesitando la oración. No se olvide de venirse al culto. No se olvide de los cultos de oración. No se olvide todos los días de buscar a Dios en su casa, al acostarse y al levantarse, y al mediodía, y cuantas oportunidades tenga. Aleluya, porque allí está nuestra victoria, nuestra esperanza. Y hermanos, sobre todo, no solamente usted y yo personalmente necesitamos a Dios, pero el mundo necesita a Dios y no lo puede conocer ni lo puede recibir, sino por la luz que Él ha puesto en esta vida, que es la iglesia. Es la iglesia. Por lo menos nuestras oraciones, nuestro testimonio, esas palabras, aleluya, que recibimos nosotros cuando le dimos nuestra vida a Cristo. $19, 20 años tenía, 20 años, cuando llegué al estacionamiento de la iglesita que pastoreaba mi papá. Y nadie sabía, la puerta estaba cerrada, no era ni servicio. Mi padre tenía unos cultos de oración tremendos, donde el poder de Dios se movía cada día. Y Marcy, mi hermana, tenía 13 años. Y Dios la usaba. Llorando le habló el Señor y le dijo, Rubén está afuera y necesita que lo traigan porque yo lo estoy llamando. Y comenzó a decirles, ahí estaba mi hermano mayor que hacía 2 años que había aceptado a Cristo, también fue predicador. Hace como 1 mes y medio perdió su esposa. Ahí estaba. Y dice que él decía, pero ¿cómo? Yo entendí que iba a otro pueblo con otros muchachos a organizar un juego de béisbol porque era manejador del equipo de béisbol del equipo mexicano en el pueblo. Y estábamos muy orgullosos peleando por el primer lugar de la región del West para el campeonato del equipo de béisbol en los pueblos mexicanos. Y había otro pueblo que también estaba en primer lugar, estaban los dos. El que triunfara en esos juegos iba a ser el campeón de esa región. Y yo me había ido, y mi hermano se acordaba que yo me había ido
a un pueblo como unas 40, 50 millas de ahí. Y decía, no, pues se fue, él no está aquí, pero habíamos arreglado pronto y había llegado. Y Dios tenía todo en sus manos, porque mis amigos con los que andaba me dijeron, te llevamos a casa, me había ido con los amigos. Les dije, no, por una razón nunca me iba. Mi esposa estaba en la iglesia, la hermana Luna, con mis padres. Yo me iba a los negocios, a los pueblos, a las tocadas y la mandaba a la iglesia, ¿no? Ya estaba ahí, y déjenme, le dije, ahí está mi esposa, ahí está mi padre. Me vengo con ellos, ya no tardan en salir. Pero estaban bajo el poder del Señor. Y mi hermana comienza a decir, Marci, ahí está Rubén afuera y el Señor lo está llamando. Mi hermana decía, no, no está. Allí está, ahí está. Y él, lleno de duda y para convencerse, salió. ¿Y qué fue lo que encontró? Ahí me encontró, sentado en un carro esperando. Ya se convenció y luchó conmigo. Yo no quería entrar, pero me logró entrar. Luchó, me fui al altar y comenzaron a orar por él. Y decían, yo los oía que decían, tiene muchas cadenas, está atado. Oren a Dios por la liberación de él. Muchas cadenas. Por el poder de Dios fue más grande. Esa noche fui liberado. Fui salvo. Esa noche fui liberado. Pero lo que estoy diciendo es esto. Dios es más grande y tiene control como Él quiere y cuando Él quiere de todas las cosas. Y Él sabe cómo hace todas las cosas. Cosa curiosa, cosa increíble. 6, 7 meses después de esa salvación, ya estoy encargado como pastor de esa congregación. ¿Pero cómo? Bueno, tenía conocimiento de la palabra de niño en la escuela dominical. Le decía a mi papá, no papá, mi papá sí, él levantaba obras. Dios le dio la gracia, tengo unas 6, 7 misiones e iglesias. Yo ya me voy a tal parte. Y tú me dices, Señor, te vas a quedar encargado de esta iglesia. Tú vas a ser el pastor. Papá, yo, y cuando tengo un problema, todo lo que decía, tiene rodillas, sí, doble rodilla, y pídale a Dios, y Dios lo va a ayudar. Y Dios lo hizo. Pero lo que quiero decir, en todos esos procesos, yo aprendí una cosa, que Dios es el Dios perfecto, y cuando nosotros le permitimos, Él va a hacer lo que Él necesita hacer en la vida de cada uno de nosotros. Imposibles no hay para Dios. Faltos de experiencia no hay para Dios. Tiernitos y nuevecitos en el Evangelio no lo hay para Dios. Dios es el Dios todopoderoso en todas las cosas. Y Él está pasando entre su pueblo y entre aquellos que le necesitan. Llegó Jesús. El virus llegó el coronavirus y está en Loskin. Y ahí pasa también por la calle de Manuel y por ahí donde quiera y por todo caso. Pero hermanos, también llegó a alguien, aleluya, que es más grande que el virus, que es más grande que su problema, que es más grande que cualquier obstáculo, que es más grande que su enemigo. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Denle la gloria. Llegó Jesús. Llegó Jesús, dígalo conmigo. Llegó Jesús a Emmanuel. Llegó Jesús a Loskin. Y tenemos victoria sobre victoria. Aleluya. Y aunque el enemigo, aleluya, venga y ataque a uno de los hijos de Dios, Dios lo levanta porque hay poder. Hay poder. Póngase de pie. Hay poder. Hay poder. Alabe a Dios. Oh, gloria a Dios. Todavía ven algunos como que no me creían que hay poder en Dios. Todavía estoy viendo como hay que uno que me... Sí, pero hay tal virus. A mí no me importa del virus.
Si me pega el virus por un lado, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Levante sus manos y adore a Dios, abra su corazón. Llegó Jesús, hermanos. Llegó Jesús, iglesia. Dile al diablo que no puede, que no puede. Óigame en esto. Llegué un día a ver a mi esposa y me comienza a contar, está teniendo, y yo dije, son esas cosas, desvaríos que le pegan por los medicamentos y todo. Y me comienza a contar muchas cosas y me dice, aleluya, yo ya nomás lo oía y no le decía nada porque me salía con que ella en el otro cuarto y que aquí, que esto y cosas que no existían. Pero luego me dijo, una mañana que llegué y todo, me dijo, ahí estaban 2 demonios sentados ahí en un lado. Le dije, ¿de veras los viste? Dijo, sí, ahí estaban y se estaban riendo de mí. Se ríen, se estaban burlando de mí. Le dije, y luego, dijo, pero luego volteé y los miré que quedaban mirando y le dije, no pueden conmigo porque yo soy hija de Dios. Y si Dios me quiere llevar, me voy al cielo, pero ustedes no tienen lugar conmigo. Aleluya, denle la gloria y denle la honra a Dios. Esa fe, esa confianza, aleluya, alabe y glorifique a su Dios, aleluya, aleluya. Cómo me gustaría hacer un altar, aleluya, pero usted abra su corazón ahí donde está. Estamos tratando de guardar esas reservaciones por el cuidado de cada uno de ustedes, por el sentir de ustedes, aleluya, pero levante sus manos y alabe a Dios con todo su corazón, porque Jesús llegó, aleluya. La ley no podía, los fariseos con la palabra todos confundidos, no podían, pero llegó Jesús, quitó la ley o no la quitó, la puso en su lugar, pero nos dio la gracia, nos dio la gracia bendita de Dios. Oh, mi Dios, la gloria es tuya, la gloria. La gloria es tuya, mi Dios, la gloria. Dale gloria. Ahí donde estás, mi hermano, dale gloria.
Somos bendecidos en una manera maravillosa, porque Dios está pasando siempre que su pueblo lo necesita, siempre que su pueblo le adora, siempre que su pueblo se congrega. Allí está Jesús, aleluya, para tocar, para sanar, para liberar, para fortalecer, para dar toda forma de alivio y solución. Alabe a Dios.